Sean todos muy bienvenidos a un video más de temas existenciales. Muchas veces se nos puede hacer muy difícil entender por qué tuvo que haber un sacrificio en el plan de Dios, por qué alguien inocente tuvo que pagar en cierta forma físicamente y mentalmente por nuestros errores. Se nos hace muy difícil entender estas cosas. Saber y entender esto realmente requiere de mucho esfuerzo físico, emocional, intelectual. Uno tiene que buscar entender, porque a simple vista todo parece no tener sentido debido a su complejidad. Por un lado es un amoroso plan de salvación con el que contamos para nuestra exaltación eterna, pero por otro lado podemos sentirlo frío y cruel al saber que alguien tiene que dar la vida por nosotros y no entendemos por qué. Muchas veces buscamos en las escrituras una respuesta y no la encontramos. Muchas veces buscamos en la Biblia un poco de apoyo sobre esto. Sin embargo, al leer el libro de Mormón, el cual es un libro que tiene mucha claridad doctrinal, en el libro de Mormón realmente podemos entender plenamente qué es el cristianismo, cuál fue la misión de Jesucristo, qué significó su sacrificio, y ahora vamos a entender por qué. Bien, en otro video que he hecho hablando sobre el libro de Mormón, podés encontrar las bases generales del libro de Mormón, si querés entenderlo de un pantallazo general para poder entender más este video también, quizá te lo recomiendo para que así puedas entender de qué estamos hablando ahora. Bien, habían transcurrido aproximadamente 40 años que la familia de Leí había llegado desde Jerusalén al continente americano. Ya se habían establecido aquí en este continente. Se habían dividido dos grupos, los lamanitas y los nefitas. Los nefitas eran aquellas personas que eran cristianas, que esperaban la venida de Jesucristo y que habían creído en los profetas, tanto de la antigüedad como los profetas que tenían en su época. Y los lamanitas eran personas que eran parte de la misma familia que los nefitas, que se separaron porque no tenían estas creencias, querían vivir de otra manera y seguir sus propios caminos. Bien, estando divididos y separados entonces, Jacob, un nefita, hermano de Nefi, hermano menor de Nefi, hijo de Leí, habla sobre la expiación de Jesucristo y sobre la venida de Jesucristo y sobre muchas cosas interesantes con respecto a este tema. Jacob entonces había sido llamado como maestro entre los nefitas, y lo que hacía era enseñarles e instruirlos en cuanto a la vida de Dios, enseñarles según el sacerdocio, bendecirles, ayudar a este pueblo de manera espiritual y también física. Ahora bien, algo que quiero destacar: la monarquía nefita era muy distinta a las monarquías que podemos ver contemporáneas o después o anteriores. Si bien la monarquía nefita fue cambiando con el paso de los siglos, como podemos notar en el libro de Mormón, cuando surgió la monarquía primera, que fue el primer reinado de Nefi, el primer Nefi que vino desde Jerusalén, en realidad se nombró un rey, se nombró a Nefi como rey porque el pueblo lo tenía como protector, pero no era un rey que vivía del pueblo, no era un rey que cobraba tributos o impuestos, sino que vivían de una ley mayor, ¿no? Ellos no necesitaban comercializar ni hacer nada de eso. De hecho estaban aislados, era un pueblo que estaba solo, se habían dividido de sus hermanos los lamanitas, como expliqué al comienzo, por lo cual ellos deberían ser autosuficientes. Entonces el rey, como quien figuraba como un rey, por así decirlo, que no vivía, obviamente podemos encontrar en las escrituras, no vivía en un palacio, no tenía personas que lo cuiden, no era un rey como los que solemos ver por ahí. Bueno, se había llamado a Nefi como rey, y Nefi había llamado a maestros, y uno de esos maestros era su hermano menor Jacob. Un maestro, según la ley superior que vivían los nefitas, que se le puede llamar la ley de consagración, o por lo menos intentaron vivir de esa manera, quizá no plenamente, pero sí intentaron, hicieron un esfuerzo. En la ley de consagración no hay reyes como tal, sino que hay maestros o ministrantes, personas que te ayudan con tus diferentes dificultades, pero simplemente te ayudan y te hacen autosuficientes, te ayudan a que vos tengas el poder sobre tu vida, no te controlan, no reinan sobre vos. Entonces estaba Nefi, que venía a ser el rey, que no operaba como un rey, sino más bien como un protector. Lo podés encontrar en el libro de Mormón, y distintos maestros para ministrar al pueblo. Jacob entonces, para enseñar a su pueblo, a los nefitas, y recordarles que ellos son un resto de la casa de Israel, porque ellos vinieron de Israel, son descendientes de Abraham y tienen las promesas del convenio, cita a un profeta del Antiguo Testamento. Obviamente los nefitas tenían el Antiguo Testamento porque vinieron de Jerusalén, de Israel.
y cita las palabras del profeta Isaías. Isaías habló muchas cosas concerniente al Mesías, a Jesucristo, a quien que vendría desde la época de los nefitas, desde el primer Nefi a 600 años más adelante. Bien, recordemos que el contexto histórico bíblico de todo esto es cuando Nabucodonosor conquista Israel y lo lleva cautivo a Babilonia. Están unos 71 años cautivos. Es la época de Daniel el profeta y de otros profetas importantes. Es la época de Jeremías. Los nefitas en su comienzo eran, mejor dicho, contemporáneos a estos profetas y a estas situaciones. Jacob comienza contándoles entonces eso, que los nefitas van a ser cautivos en Babilonia, van a estar cierto tiempo ahí, pero van a volver a la tierra de su herencia, o sea, a la tierra de Israel como territorio mismo. Van a quedarse ahí, y después de que ellos vuelvan, 600 años después, iba a nacer un Mesías, y incluso en el libro de Mormón dicen Jesucristo, le dan su nombre completo, que quizá en el Antiguo Testamento no podemos leerlo con tanta claridad. Sin embargo, está la profecía de que Jesucristo sería el Salvador, el Hijo de Dios, está en todo el Antiguo Testamento. Muy bien, Jacob cita las palabras de Isaías entonces y dice lo siguiente: ahora bien, las palabras que os leeré son las palabras que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os puede comparar porque pertenecéis a la casa de Israel. Y hay muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se os pueden comparar, pues sois de la casa de Israel. Más clarito que el agua, son de la casa de Israel, es por eso que él cita las palabras de Isaías. Pues son las palabras: así dice el Señor, he aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte a los pueblos. Y traerán en brazos a tus hijas, y en hombros llevarán a tus hijas. Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti, y lamerán el polvo de tus pies, y sabrán que yo soy el Señor, porque los que me esperan no serán avergonzados. Muy bien, esto es algo que al pueblo judío, incluso hoy, le puede costar le puede costar muchísimo esfuerzo mental y doctrinal intentar entender que los gentiles ayuden a la casa de Israel a volver al conocimiento de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, son todas aquellas personas que no son de la casa de Israel. En esa época eran quienes no eran del linaje de Israel, y hoy en día no es algo simplemente de sangre, sino que tiene que ver más bien con el convenio, ¿no? Con el convenio que hacemos al bautizarnos bajo la debida autoridad del sacerdocio. Nosotros somos adoptados en la casa de Israel, más allá de que seamos gentiles por linaje. Ahora bien, Jacob, con el fin de persuadir a las personas a creer en Jesucristo, cita las palabras de Isaías, y más adelante cita las palabras de Isaías que dice: entregué mi espalda al heridor y mis mejillas a los que arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la humillación ni del esputo, porque el Señor Dios me ayudará, de modo que no seré confundido, porque he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Estas son se dice que Isaías aquí hablaba en lenguaje mesiánico, o sea, como si él fuese el Salvador o si él fuese el Mesías, como si él estuviera contando en primera persona la historia del Mesías. Esto se comprobó históricamente. Jesucristo fue escupido, como dice aquí, fue herido, abofeteado, escupido, como ya dije. No escondió su rostro de quienes arrancaban la barba. Él no se escondió en ningún momento, él se entregó a sí mismo como sacrificio. Esto ya podemos comprobarlo tanto con las escrituras como también con la historia. Entonces es algo que se ha cumplido, una profecía que está en la Biblia y de vuelta prometida en el libro de Mormón, que se ha cumplido. Entonces bien, desde el capítulo 7-8, el capítulo 7 y el 8, Jacob cita las palabras de Isaías y lo hace en lenguaje mesiánico, intentando ayudar al pueblo a entender que la profecía del Mesías no viene con ellos únicamente, sino que viene de antaño. Más adelante, a partir del capítulo 9, es cuando Jacob comienza a enseñar la doctrina de Cristo, a enseñar el propósito de todo ese sacrificio que Jesucristo realizó, que en su época iba a realizar todavía. Entonces en 2 Nefi 9:6 dice: porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección, y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída, y la caída vino a causa de la transgresión, y por haber caído el hombre fue desterrado de la presencia del Señor. Muy bien, yo he hecho otros videos ya sobre la caída que los podés buscar en este canal,
Pero aquí está diciendo que la muerte entró en el planeta Tierra debido a la caída de Adán y Eva. Sin embargo, es necesario un poder de resurrección. Algo que haga posible que esa muerte no sea perpetua, sino que tenga un límite. ¿Por qué? Porque así es el plan de Dios. Él quiere llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna en el hombre. También está hablando sobre el sacrificio en cuanto a la expiación por nuestros pecados. Como sabemos, somos seres humanos que cometemos errores y esos errores nos impiden ser felices en este tiempo y en la eternidad. Esos errores son llamados pecados. Entonces era necesario que también alguien pagara a la justicia cosas que nosotros no podíamos pagar por nuestros propios medios. Tendría que ser alguien que pudiera hacerlo. En ese caso debería ser alguien que no hubiera cometido esos errores, que hubiera tenido una vida perfecta, y este fue Jesucristo. Entonces, al Jesucristo haber tenido su vida perfecta, no cometer ningún pecado en su vida ni errores de este tipo, lo capacitó, por así decirlo, para poder pagar con esta deuda que toda la humanidad tiene. Hablando sobre la expiación, dice Jacob en 2 Nefi 9:7. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que sea una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás. En pocas palabras, la expiación es infinita, abarca todo, ¿no? Soluciona todos los problemas de hoy en día del ser humano, incluso la muerte. Y está diciendo que si no fuese por esto, por este sacrificio y resurrección de Jesucristo, porque al Jesucristo morir por toda la humanidad, todos los humanos, todas las personas automáticamente quedamos sujetos a Él. Por lo tanto, al Él resucitar, tornó o hizo posible que todo ser humano pueda resucitar algún día. Ahora, más adelante, para no ir leyendo todos los versículos, Jacob nos explica que si no fuera por este poder de resurrección y la expiación infinita, nosotros al morir quedaríamos muertos eternamente, porque nuestros espíritus no podrían tener un cuerpo físico, quedarían sin esta resurrección, sin un cuerpo. Nuestro cuerpo se desintegraría para siempre al paso de los años, y nuestros espíritus no podrían progresar debido a que nadie pagó por nuestros pecados o por nuestros errores. Por lo tanto, la justicia no nos permite progresar y quedaríamos estancados en un estado de prisión perpetua. Y nuestros espíritus, dice en el 8, dice: oh, la sabiduría de Dios y su gracia y misericordia, porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Nuestros espíritus entonces quedarían aquí perdidos y nos volveríamos diablos, ángeles de un diablo, dice más adelante, porque no tendríamos progreso. Como sabemos, el ser humano, si no recibe buena información o buena orientación, es limitado en su conocimiento y en lo que puede llegar a ser o aspirar incluso. Entonces no tendríamos más ejemplo que el diablo y los que están con él al haber pasado a la muerte, estoy diciendo, ¿no? Porque es lo que veríamos. Y nos tornaríamos como él, estaríamos degradando espiritualmente hasta convertirnos en diablos. Dice, y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, hablando del enemigo, ¿no? Del adversario. Y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras en la miseria como él. Sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hombres a combinaciones secretas y asesinato y a toda especie de obras secretas de tiniebla. Bien, entonces se preparó ese medio para que nosotros pudiéramos escapar de esta terrible situación de la muerte eterna. Ahora Jacob habla sobre dos muertes. Una es la muerte física, la que todos pasaremos inevitablemente, y la otra es la muerte espiritual, que es la que es ocasionada por los pecados. No es que nuestro espíritu muera literalmente, sino que significa que nosotros quedamos alejados de todo lo que es bueno, incluso de ir al grado celestial. Entonces necesitamos que alguien pague por eso para que nosotros podamos salir, como dice aquí, que lo compara a monstruos a estas dos muertes, ¿no? Tanto la muerte física como la espiritual, Jacob las compara a monstruos para explicar la gravedad que tienen. Para poder salir de esto, nosotros entonces necesitamos de esta expiación, de este sacrificio de Jesucristo. Después él comienza a hablar sobre la resurrección,
y comienza a explicar que cuando resucitemos nosotros vamos a tener un conocimiento perfecto de todas las cosas que hemos hecho, por lo cual vamos a saber si vamos a estar dignos de ir a la presencia de Dios y ser dioses como Él y vivir con Él, o vamos a ir a otros lugares, o quizá ser desechados para siempre de acuerdo con nuestras obras y pensamientos. Después, en el capítulo 10, entonces, Jacob lo que hace es explicar sobre que los judíos crucificarán al Mesías, lo matarán. Solo es el único pueblo en esa época que sería capaz de hacerlo, viendo incluso los milagros que Jesús hacía por ellos. Otra nación, otro pueblo, otra cultura no lo mataría, pero aquí dice que los judíos sí, por eso nació ahí, en esos tiempos y en esas condiciones en las que nació. También dice que, bueno, los judíos después de todo esto iban a ser dispersados por toda la tierra. También cuenta que América, o sea, este continente en donde estaban viviendo ahora la familia de Nefi, los nefitas, y también los lamanitas, sería una tierra de libertad en donde no habrían reyes. Y esto es algo que realmente se ha cumplido a lo largo de todos estos siglos y milenios. Aquí no tenemos reyes, de hecho los países que vinieron escapando de las monarquías hace siglos atrás se independizaron y pudieron hacer sus países y bueno, no a una manera perfecta quizá, pero pudieron hacer sus países y naciones lejos de los imperios y de los reinados del antiguo mundo. Algo que me gusta del continente americano es que está esta promesa que dice aquí en Jacob y en el segundo Nefi y en otras partes del libro de Mormón, que es una tierra de libertad en donde todo aquel que quiera progresar y ser buena persona y salir adelante lo va a lograr, porque la tierra misma va a bendecir a esas personas. Nos va a dar su fuerza, su grosura para que podamos salir adelante. Y no hay esa promesa en otra parte del mundo. O sea que quienes vivimos aquí, con mucho respeto a los que viven en Europa, en Asia u otros continentes también, quienes vivimos en el continente americano, tenemos esa promesa y esa bendición de que si nosotros queremos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, vamos a prosperar en la tierra. Y bien, esto ha sido entonces un pantallazo general de lo que se ha estado dando en Ven Sígueme sobre segundo Nefi del 6 al 10. Espero que te haya gustado, que hayan quedado resueltas las preguntas y todas las dudas que tengas sobre el sacrificio de Jesucristo. Cualquier cosa podés dejarlo en la caja de comentarios. Desde ya, muchas gracias.